Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero compartirte mis secretos para hacer engordar bulbos de Hiperastrum. Sí, así como lo oyes. ¿Cómo hago yo para que los bulbos de Hiperastrum se hagan gordotes y nos den hermosas floraciones la primavera o primavera tardía que ya viene? No te muevas porque hoy te voy a compartir todos mis secretos para engordar bulbos de Hiperastrum. Hay muchas personas que conocen este hermoso bulbo con el nombre de Amaryllis, pero yo le conozco como Hiperastrum, su nombre científico. Otras personas lo llaman azucenas. Sin importar cómo le llames, estos bulbos son maravillosos. Son todas unas bellezas. Pero hay muchas personas que tienen dudas respecto a cómo cuidarlos, sobre todo cuando los acabamos de comprar. Y es que muchas veces el bulbo se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito y nos deja, ni siquiera nos da flores. Esto se debe a que el bulbo se queda sin reservas. El primer tip que te voy a dar es que siembres el bulbo apenas llegue. A los hiperastrum les gustan las macetas apretadas. Por alguna extraña razón, prefieren tener la raíz apretada y eso es beneficioso. Yo utilizo macetas como estas en donde voy sembrando grandes bombillas. Mira nada más el tamaño de este hermoso bulbo. Y lo primero que tenemos que hacer es enterrarlo. El segundo gran tip que yo te quiero dar acerca de los hiperastrum es sobre las hojas. Porque a veces cuando llega el otoño y el invierno cortamos las hojas. Y para mí este es uno de los errores que se cometen sobre todo si vives en América Latina. Aunque bueno, hay muchos mitos respecto a esto, pero para mí me funciona más no cortar las hojas. Si las hojas están verdes, yo no las corto. Solamente vamos a cortar las hojas hasta que estén completamente amarillas, como es el caso de esta hoja. Esta hoja sí la podemos cortar. ¿Por qué, Chuyito? Porque el bulbo necesita comer y la luz solar lo va a alimentar. Hay muchas personas que comentan que para que un hiperastrum florezca le cortan las hojas, sobre todo en lo que es invierno, para que descanse el bulbo. Pero dado que nosotros vivimos en América Latina, en lugares como México, Guatemala, incluso Brasil, no es necesario cortar las hojas, porque eso hace que el bulbo siga creciendo. Es por eso que muchos cultivadores prefieren cultivar en lo que es el área de Colombia incluso, porque como siempre hace un buen clima para el hiperastrum, no es necesario cortar las hojas y él va a crecer durante todo el año. Así que si tú quieres que tus hiperastrum engorden y crezcan durante todo el año, no cortes las hojas, no va a ser necesario. Entonces, Chuyito, ¿qué es lo que hace que el bulbo florezca? Pues lo que hace que el bulbo florezca es que tenga muchos nutrientes. Vamos a cortar las hojas amarillas. También si quieres puedes cortar las hojas dañadas como esta que está aquí y no hay ningún problema. Esta está siendo dañada por hongo, entonces la vamos a cortar. Pero aún así, solamente hojas que ya estén feas como esta son las que vamos a ir cortando y dejando las hojas verdes, sanas. Encima, si quieres, puedes limpiar las hojas. Pero bueno, ese es tema de otro asunto. Ahorita estamos hablando cómo engordar los bulbos. Pues bien, para engordar los bulbos del hiperastrum hay que utilizar un muy buen abono. Un abono que permita a los hiperastrum engordar, sobre todo durante todo el año. Si tú vives en América Latina, puedes engordar tus bulbos de hiperastrum todo el año. Y uno de los ingredientes favoritos para mí es el abono de borrego. El abono de borrego es perfecto para los hiperastrum, ya que le da muchos nutrientes y hace que se hagan enormes. Pero realmente este truco consiste en utilizar diferentes abonos para que entonces el hiperastrum siempre esté engordando. Es decir, que durante todo el año vamos a estar abonando el bulbo. Si tú tienes un bulbo de hiperastrum y solo lo abonas cuando está en flor, muy probablemente se te haga chiquito. Esto es algo que nos pasa sobre todo con hiperastrum dobles traídos de Holanda. Pero bueno, no nos desviemos del tema. El caso es que para que este hiperastrum siempre tenga abono, vamos a preparar una mezcla. Le vamos a poner un poquito de tierra normal de jardín, de la que tú tengas. No hay como que una preferencia en específico, no, de la que tú tengas, porque lo que queremos es hacer un abono superficial. Voy a poner esta. Aquí tengo tierrita que acabo de poner. Esta es tierra de muy buena calidad. Es tierra de hojas, un poco de tierra negra, la tierra que tú tengas realmente.
Y lo que vamos a hacer a continuación, mis queridos amigos, es colocar un poco de abono de borrego. Puedes colocar 1/3, por ejemplo. Te recomiendo que no coloques las bolitas, sino que coloques más bien esto que ya está como en descomposición, que es más como una especie de polvito. 1/3. Vas a dividir en 3 partes, 2 partes de tierra y 1/3 de abono de borrego. Le voy a poner también aserrín para que se descomponga. Si tienes hojarasca puedes poner, pero que sean hojas que no tengan hongos. Y vamos a revolver. De este modo vamos a estar generando un abono que a los Hyperastrum les encanta, les fascina. Miren lo bonito que está quedando. Realmente es como una tierra súper abonada. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo alrededor. Otro detalle de las macetas de los Hyperastrum es ese, que siempre tengamos espacio para poner algo de abono. Te recomiendo poner bastante, porque este abono le va a durar más o menos 2 meses. Este abono, como estás viendo, es natural, así que no va a quemar la planta, no te preocupes por eso. Lo vamos a poner alrededor y después con una palita que tú tengas o con alguna cucharita, pues vamos a revolver un poco con la tierra. Yo voy a estar usando esta palita que tengo aquí para revolver y remover la tierra, para que se incorpore el abono que acabamos de poner. Amigos, pero eso no es todo. Si queremos que nuestros Hyperastrum crezcan enormes, hay que seguir abonando. Y el mejor método para abonar este tipo de plantas es vía líquida. Ya sabrás que para engordar bulbos, lo que estamos haciendo es sobrealimentar el bulbo. Estamos dándole alimento muy de seguido. Para eso te recomiendo los abonos orgánicos. Si tú tienes abono de humus de lombriz, también puedes ponerlo, sea vía líquida o sea vía sólida. Vamos a preparar un menjurje. Un menjurje que es como una receta para hacer que los bulbos crezcan. En 1 litro de agua, más o menos, tú ahí vas más o menos midiéndole, pero yo he calculado esta receta para 1 litro de agua. Vamos a colocar un puñado de humus de lombriz. El humus de lombriz tiene muchas bondades. Este es humus de lombriz. Lo vamos a colocar y también vamos a colocar un puñado de abono de borrego. Solo que este abono de borrego, que por favor sea en polvito. Vamos a aplicar unas 3 pizquitas, como yo lo llamo, o más o menos 3 cucharaditas si quieres, 3 cucharadas soperas de abono de borrego. Después de eso lo vamos a volver a poner alimento que va a ser este me gusta bastante, es un alimento para rosas, pero me gusta porque tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, cobre, zinc y hierro. Si tú quieres dejar que este abono para engordar bulbos sea orgánico, solamente lo que es el humus de lombriz y el abono de borrego, y con eso te basta. Porque lo vamos a estar aplicando una vez cada 15 días o incluso una vez por semanas. De preferencia si es el agua de riego. O sea, con esta agua vamos a regar nuestro bulbo. Y lo que vamos a hacer es que el bulbo se haga enorme, gigantesco. Se hace vía líquida porque eso permite a que el bulbo asimile gran cantidad de nutrientes. Entonces, si tú quieres, lo puedes dejar así. Y si no, puedes añadir un poco de este hermoso fertilizante para rosas. Si no quieres que la planta se queme, usa una pizquita. Usa más o menos esta cantidad, usa poquito. Y este abono, si tú vas a añadir abono para rosas, puedes utilizarlo una vez cada 15 días. Sin ningún problema. Si lo quieres utilizar cada semana, entonces no le apliques el abono para rosas, porque si no puedes quemar el bulbo, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo te recomiendo que no uses demasiado abono para rosas. Úsalo en pequeña cantidad, no más de una pizquita, para no quemar el bulbo con un exceso de abono. Lo siguiente que vamos a hacer es revolver esto lo mejor que podamos. Luego se batalla un poco para revolver, sobre todo el abono de borrego. Pero créeme que este té nutritivo le va a dar a la planta un plus. La planta va a estar muy contenta, feliz de tener este merecido abono. Y es que a quien no le gusta tener sus plantas bellas y lindas y bulbos grandes.
Si tenemos bulbos grandes, las flores de los hiperastrum también van a ser más grandes. Recuerda que este truco lo puedes usar tanto como para hiperastrum que tienen mucho tiempo contigo o como hiperastrum jóvenes. Por ejemplo, tenemos aquí este maravilloso hiperastrum y lo que vamos a hacer a continuación va a ser regarlo. Intenta regar solo alrededor. De este modo, no necesitas echar demasiado, no. Con lo suficiente para que se humedezca el sustrato basta. Aquí, por ejemplo, tengo estos que no he regado precisamente para hacer este video. Y si no has regado, la tierra, por ejemplo, está bastante seca, pues entonces ahí puedes poner un poquito más. Pero créeme, mi estimado amigo, que con este maravilloso truco, tus hiperastrum jamás se van a poner flaquitos, van a estar muy gordos los bulbos y van a engordar en poco tiempo también. Aunque bueno, lo importante del hiperastrum no es que crezca rápido, es que engorde. Este es mi mejor truco para producir bulbos grandes, hermosos y bellos. Recuerda que vamos a estar utilizando este té. Si lo quieres utilizar cada semana, no le apliques el alimento para rosas porque lo puedes quemar. Y si lo quieres utilizar cada 15 días, pues coloca el alimento para rosas. Recuerda que también tanto alimento que no es orgánico puede quemar los bulbos, así que no te vayas a arriesgar. Ahí ya dependerá de cada quien. Y de todas maneras, no te olvides de agregar también la mezcla que hemos hecho, porque son las dos. Yo, por ejemplo, esta mezcla que hemos hecho de revolviendo tierra con abono de borrego, la estoy aplicando más o menos, me dura como 2 meses, un mesecito, porque quieras que no, el hiperastrum no es una planta que coma tanto como un rosal o como otras, ¿no? Como ella solamente da flores cada año, pues ahí podemos poner este menjurje una vez al mes. Pero el riego sí lo tenemos que utilizar muy seguido, o sea, cada vez a la semana como agua de riego o también cada 15 días, incluyendo otoño e invierno también. Yo siempre estoy fertilizando mis hiperastrum sin importar si es otoño e invierno porque vivo en México y nuestro clima nos permite cultivar estas maravillosas plantas todo el año. De este modo tendrás enormes bulbos. Y amigos, de verdad que este truco funciona. Yo te lo recomiendo mucho y vas a ver cómo tus bulbos se van a hacer gigantescos, como este que tengo acá, un maravilloso bulbo gigantesco. Lo último que necesitas saber es que a los hiperastrum les gusta muchísimo lo que es la iluminación. No se te vaya a olvidar que para ellos es importante contar con iluminación. No sol directo realmente, hay gente que lo pone en sol directo, yo lo pongo en lugares muy iluminados pero sin sol directo y eso me ayuda bastante a que mis bulbos crezcan enormes, bellos y lindos. Te voy a dar más trucos para tener hermosos hiperastrum. En el siguiente video te voy a enseñar cómo hacer que los hiperastrum tengan floraciones gigantes y sobre todo colores intensos con un té especial para color. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.